Shalom para todos, que esta paz que sobrepasa todo entendimiento esté guardando sus pensamientos y también todas sus emociones para que el Eterno manifieste lo mesiánico en sus vidas. Y aquí estoy, con una intención, poder meditar en una forma sintética lo que ya hemos investigado y meditado en la sabiduría de la instrucción divina, en esta porción de la Torá llamada Kedushim. Una porción muy interesante, porque primero tiene una curiosidad que no viene mal destacarla. Esa curiosidad es que Kedushim es la parashá más corta de la Torá, pero con la mayor cantidad de mandamientos revelados. Contiene un total de 64 versículos con 51 mandamientos escondidos en ellos. 51 misbot, mandamientos, de los cuales 13 son positivos y 38 negativos. Ahora bien, ese número 51, si lo llevamos a la gematría profética, la gematría bíblica, como también se la conoce, esa numerología profética, para que algunos puedan quizás comprender mejor, el valor 51 corresponde y coincide con algunos términos también hebreos que podemos considerar. El término hebreo para la palabra temor o miedo, temor paralizante o miedo paralizante, vale 51. Y también vale 51 el nombre de Sab. Y esto es muy interesante unirlo a este dato que estoy dando con esta curiosidad de los 51 mandamientos escondidos en 64 versículos de la parashá más corta de la Torah, porque justamente esa es el símbolo arquetípico del acusador. Ni más ni menos, justamente la palabra acusador en su gematría también vale 51. O sea que necesitamos captar, si es que usted quiere ya aquí aceptar, lo que hemos sido entrenados en estos 5 días, más el día que queda de mañana, más el séptimo día, una semana completa para recibir segulá o poderes bien mesiánicos, a fin de que cuando comience la próxima semana nosotros seamos capaces de brillar dominando toda la presión del espacio-tiempo. Saber dominar el tiempo es el secreto justamente y el alma, diría yo, del libro de Vayikra, profanamente llamado Levítico. Ser brillante y cálido es lo que nos está permitiendo también este llamado al conteo del Omer, ¿sí? Y no es para nada casual que esta semana estamos trabajando esa bendita virtud o sefirá llamada Tiferet, que tiene que ver con la armonía que un varón o una mujer redimidos logran usando esas dos polaridades de lo femenino y lo masculino. Lo masculino, que es la benevolencia, y el aspecto de lo femenino, que es la geburá o disciplina, logrando llevarlo a una armonía, que es esa belleza compasiva, lo que empatiza con el entorno para provocarle una transformación. Por eso, 51 también es el valor numérico de la palabra hebrea que se usa para la expresión escalera, porque en Vayikra nos encontramos desde el inicio, como se lo dije alguna vez, con el llamado a adquirir la santidad del Eterno. El tema principal de todo el libro de Vayikra es la santidad del Eterno, pero también recordemos, como ya se los he enseñado, que Vayikra es un libro de terapia divina, cuyo fin es que aquellos que somos Israel, es decir, que estamos desarrollando una conciencia para luchar con la fuerza que da el principio del Eterno, eso significa Israel, por si usted está por primera vez, el que lucha con Dios, el que lucha con la fuerza de Dios en una amplitud más cercana al original, el que lucha con la fuerza que da el principio de Dios. Y Vayikra es este libro de terapia divina para que Israel tenga un solo fin: madurar y lograr practicar en ella la ley de similitud de forma. Y Levítico 19 contiene nada más ni nada menos que el corazón de todo lo que Vayikra quiere alcanzar, porque justamente sobreponerse a la presión del espacio-tiempo tiene el objetivo, se logra con el objetivo que Vayikra tiene en cada una de sus enseñanzas. Ahí está mejor explicado. ¿Y cuál es ese objetivo? Aprender a salvar
todo obstáculo emocional para poder acercarnos al Creador y participar de su unidad por medio de una actividad creativa. En pocas palabras, alcanzar la Binah, es decir, el entendimiento celestial que da la sabiduría y los códigos de la sabiduría que aquí en este bendito libro se expresan y se revelan, y ese entendimiento permitir que desde un proceso racional, innato, trabajemos para desarrollar pensamientos que controlan lo emocional. Y con esa inteligencia santificante, como se conoce hoy, inteligencia emocional, Binah, podamos, por sobre todo, terminar desarrollando lo que en Levítico 19-18 también hemos considerado, es maravilloso, que es el amor al prójimo. Por eso la función de Vayikra, llegamos a Levítico 19 y ya empieza a fluir en forma poderosa, porque justamente cuando lo expliqué acerca de los korbanot, en realidad todo eso que se traduce como holocausto y sacrificios, que en verdad sabemos que está mal traducido porque korbanot significa acercamientos, es la idea que concentra todos estos korbanot es la idea maravillosa, arquetípica, ontológica, de disponer todo ser humano todas las cosas desagradables que hay en su naturaleza para poder con ellas mismas ser guiado a adquirir el buen entendimiento del propósito que se esconde en esa realidad, aun cuando parece que esa realidad es negativa y pretende destruirlo. Es formidable todo lo que se encuentra en el libro de Vayikra y es, por lo tanto, necesario que nosotros nos metamos en lo que el Eterno quiere enseñarnos con estas cosas. Pero aquí es donde yo quisiera hablar de que Kedoshim, en lo que más dice aquí, capítulo 19. Lo leo, Yahvé le habló a Moisés diciendo, transmítele a toda la comunidad israelita lo siguiente. Diles, sean santos, Kedoshim, pues yo, Yud-Ket Vad-Hei, Elohim de ustedes, soy santo, Kadosh. Sean santos, Kedoshim. Tienen que ser santos porque yo soy santo. Hakadosh Baruj Hu lo está diciendo. ¿Qué es ser santo? Va a ser la pregunta de este momento y a partir de ahí vamos a estar trabajando. ¿Qué es Kadosh? Todos los seres humanos están sumidos en un sueño de culpabilidad. Es la ignorancia en la que cayó la primera humanidad y de ahí toda la descendencia humana. Ahora bien, el estudio de la Torá en profundidad, el estudio de los códigos secretos de la sabiduría que hay en la Torá, es lo que despierta la conciencia humana para alcanzar ese nivel llamado el nivel mesiánico, el de Binah, el nivel de lo profético. Por lo tanto, aquel que se consagra al estudio de la luz escondida debajo de estas letras, se vuelve santo. Aquellos que hacemos esto en este instante somos Kedoshim. Porque comenzamos a conocer los secretos del cielo. Y conocer los secretos del cielo es el equivalente a conocer nada más ni nada menos que a Yud-Ket Vad-Hei como el creador del mundo. Yud-Hei Vad-Hei, o el Eterno, como el Boreolán, el creador del mundo. Y esto es equivalente a pegarse a Él. Cuando más lo conocemos a Él, más nos hacemos co-creadores con Él y empezamos a entender que la santidad no tiene nada que ver con lo que justamente vamos a corregir en esta clase. La palabra santidad ha sido muy manoseada por la tradición. Y esto es lo que yo quiero proponer que arrojemos de nuestra manera de pensar. Todo lo que hayamos recibido tradicionalmente como entendimiento de la palabra santo, santidad, lo tendremos que desaprender para volver a aprender, ¿sí? Es algo interesante que cuando Dios crea al mundo, Él mezcló, por favor escuche eso porque lo vamos a explicar, mezcló lo revelado de la luz en medio de lo que es la materialidad. Ocultó la luz en lo que se conoce como las tinieblas. En la tradición a las tinieblas o la expresión las tinieblas se le da a una serie de entidades que tienen que ver con Hasatán y la fuerza del Sitra Achra. En la
cosmovisión hebrea, el Sitra Achra y Hasatán no tienen nada que ver con la expresión tinieblas. La expresión tiniebla es la fisicalidad, es decir, la creación material, escondiendo todos los códigos lumínicos necesarios para que la fisicalidad también ascienda y se apegue a las leyes supraterrenales. El trabajo del ser humano consiste en saber extraer lo revelado del oculto, saberle sacar luz a todo lo que hay en la fisicalidad. Y esto es la idea justamente de combatir el mal. Sacarle el bien, el beneficio a las circunstancias negativas. Y yo allí ya estoy dando prácticamente los primeros pasos de lo que sería la definición de santidad. Pero hay algo importante que quiero hacer con ustedes. Y si me permiten, quiero ingresar al material que he preparado, responder una pregunta que por supuesto la necesitamos responder para entender lo que estoy diciendo. Y voy a abrir en este instante el material, permítanme compartírselos ahora, y lo vamos a ampliar. Ahí está el material, ahí estoy yo, ahí están ustedes, aquí está nuestro corazón. Y esta va a ser la pregunta que vamos a responder. ¿Qué es Kadosh? Lo que se traduce como santo. ¿Qué es Kadosh? Y ahí es donde me gustaría, y esto me estaba olvidando, así que voy a dejar eso ahí y me voy a poner a hablar con ustedes. Para poder dar respuesta a este planteo, necesito considerar una vez más ese famoso adagio italiano que siempre les digo en muchas ocasiones que escribo en mi blog. Traduttore traditore. Esta expresión italiana se traduce a nuestro idioma como traductor traidor, o mejor traducido como toda traducción contiene una traición. ¿Y por qué hago esto? Porque siempre necesito que entendamos que este proverbio italiano en el juego de las palabras tiene un sentido para nosotros y un desafío. Este proverbio italiano en ese juego de palabras está basado en el hecho de que traición y traducción tienen una misma raíz latina, una similar raíz. Forman parte de un conglomerado de ideas que incluye también a otra palabra, la palabra tradición. Y es justamente esta última, la tradición, la que estamos obligados todo el tiempo a juzgar si es que queremos ascender en el conocimiento de los códigos lumínicos de la sabiduría. Tenemos que juzgarla hasta desechar si es necesario de nuestra mente, todo aquello que no nos permite abordar al texto sagrado con libertad y con verdadera luz. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos que captar que cuando una palabra es traducida, esto pasa con cualquier palabra a cualquier idioma, al no tener en el idioma al cual se lo traduce el equivalente, nosotros al ponerle quizás palabras semejantes, ya le hacemos perder a esa palabra varias cosas. Así que voy a volver aquí al tema de lo que le estaba compartiendo y nos vamos a mover en esto del Kadosh, ¿sí? ¿Qué es Kadosh? Es la pregunta. Bien, y vamos a ir respondiendo. Ahí voy a necesitar yo desaparecer un ratito de vuestras... Voy a sacar mi imagen de aquí para que veamos esta imagen en total. Ahí tiene la palabra Kedoshim. Kedoshim es el mandato. Dice que el Eterno le habló a Moshe diciendo: transmítele a toda la comunidad israelita lo siguiente, diles, sean Kedoshim. Ahí lo tienen escrito. Ahora, la palabra Kedoshim proviene, y aquí lo voy a compartir, de esa palabra que ven Kadosh. Y la palabra Kadosh proviene de Kadash. La pregunta es, bueno, ¿y esto de qué nos ayuda? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué estamos considerando esta situación? Permítame, Kedoshim viene de una raíz que es Kadosh. Y a su vez es esta de Kadash. Me interesa esta última. Kadash significa separar, retirar. Kadosh significa separado, retirado entre varias cosas. Ahora bien, la palabra santo, que está relacionada con estas expresiones hebreas, es la palabra más controversial que tenemos al venir y estudiar la Torá y querer sacarle a esta palabra realmente luz. ¿Por qué?
Porque muchas religiones, y especialmente la religión del cristianismo y sus denominaciones, hablan de esta palabra, santidad, santo, de una manera incorrecta, ¿sí? Esta palabra ha sido traducida al español y a muchos idiomas con la influencia más que nada del latín. Cuando se escribe la escritura, la Tanaj, lo que se conoce mal o mal llamado Antiguo Testamento, la primera vez que se lo traduce fue al idioma griego, donde sí hay una palabra casi equivalente, no digo que es igual, pero es la palabra agios. Agios. Pero cuando ya pasa por medio de Jerónimo a la Vulgata, al latín, y de allí en más por el latín que influenció por mucho tiempo a través de la religión de Roma a todas las naciones y aún a otros idiomas, la palabra kadosh se tradujo como la palabra santo, ¿sí? Y este es el problema. Santo viene del latín santus, que se traduce como lo inviolable mediante leyes, o lo que está sellado con sanciones. Y está muy relacionado con lo que el César se consideraba que era. Alguien que era inviolable porque había muchas sanciones que impedían que un plebeyo se acercara porque sí al César. El César tenía leyes y también desde esas leyes todo un sistema de protección que hacía que todo los que conformaban la ciudadanía romana no tuvieran tan fácil acceso a él, estaban sancionados, habían decretos, mandamientos que hacían inviolable el acceso al César. O sea que esta palabra, lejos de ser lo que la raíz hebrea está transmitiendo, es tomada la palabra santo de un idioma donde justamente la idea, la fuerza hebrea se perdió. Y esto es lo que más me interesa también con ustedes hablar, porque, y ahora sí volvemos a compartir, esto que yo les estoy compartiendo acá es muy diferente a lo que estamos hablando. Y aquí entramos entonces a mirar algunos temitas más. Siempre tenemos que entender que el campo semántico de la palabra kadosh no es lo mismo que el campo semántico de la palabra santo. La palabra santo, que viene de santus, tiene que ver con un orden político, una cosmovisión política tirana, imperialista, muy diferente al campo semántico de Kadosh, que a partir de ahora yo les empiezo a mostrar. Primero, significa especial. Otra significación, único, distinto, distinguido, diferente, consagrado para una misión, exclusivo, inaccesible, fuera de alcance y trascendente. Perdón. ¿Qué quiero yo con todas estas cosas enseñar y compartir con ustedes? Algo que para mí sí es de mucha importancia, ya que entienden por qué empecé con esto de toda traducción contiene una traición. Y cuando fui a la palabra santo ya nos damos cuenta que cuando hablemos ahora quizá ni convenga usar la palabra española santo, que tan lejos está de estas acepciones. Si lo miramos aquí, si miramos en todo esto que estoy aquí marcando, perdón, para el otro ojo, sería para allá, ahí está. Lo que pasa es que la cámara tiene el efecto espejo. Si todo esto que está aquí lo miramos, esto que ustedes están viendo no habla en ningún lado de lo sancionado, no hablan de nada de algo que es inaccesible en cuanto a leyes que les prohíben acercarse. Esto tiene otra cosa. Alguien va a decir, sí, pero ahí está la palabra inaccesible. Esperen y lo vamos a considerar. Además voy a hacer una explicación más que le va a servir. Si yo a la palabra kadosh la pongo, tomo una de estas acepciones, solo una en el idioma español, y la coloco, le hago perder la fuerza de todo lo que significa. ¿Me entienden? Cuando yo pongo la palabra kadosh y la traduzco como único, ya quizás alguien puede pensar en especial, pero no está implícito, no da la palabra distinto, distinguido, no da la palabra diferente. Capaz que si pongo diferente puedo llegar a inferir por una especie de lógica lo distinto, lo distinguido, pero ya al estar solo una palabra como la que traduce a una expresión de un idioma que tiene una riqueza mucho más amplia, nosotros nos estamos perdiendo el sentido y el llamamiento que hay aquí. Es decir, no aprendemos a sacar la luz que se oculta en esto, no aprendemos a
extraer el espíritu vivificante que hay en cada palabra hebrea. Recuerden lo que el maestro Pablo nos enseña. A la verdad, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra es esto que materialmente yo puedo decodificar al leer, ¿sí? Son todos estos fonemas que forman para mí una expresión, un mensaje, pero justamente el mensaje y lo encriptado dentro del mensaje es lo que me vivifica. Y esto es especialmente con la lengua hebrea y es algo que tenemos que sí o sí considerar. Por eso, ya que estoy aquí con ustedes, vamos a mirar aquí algo que tiene que ver con Kadosh y una expresión que inmediatamente va a aparecer, que es la expresión Kiddushin. Algunos saben que Kiddushin, que es santo, da origen a una palabra que los va a sorprender, que es la palabra Kiddushin, matrimonio. Kiddushin habla de la consagración que hace un varón para sí de una mujer como su esposa. Tengan en cuenta esto porque siempre me gusta recordarles que la Torá es nada más ni nada menos que un documento que nos permite entender que el alma de Israel está llamada a vivir en boda, y desde esa boda en matrimonio, en alianza matrimonial con el Eterno. Los objetivos que dije que Vayikra tiene solo se logran cuando se da el salto cuántico de entender que el alma humana redimida es un alma llamada a apegarse al Eterno, considerando al tal como un amado esposo y considerándose ella como una esposa amada y custodiada por aquel que la escogió. Así que Kadosh, que tiene todas esas acepciones, está está encerrado en la expresión Kiddushin, matrimonio. Cuando dice ser santos, eso de Kiddushin con M final, como suena, con la Mem sería Mem final en el hebreo, está sí o sí dando a entender esto que acabo de decir. Hemos sido consagrados, el varón de guerra, como lo denomina también una de las mensajes encriptados, de las metáforas encriptadas que se refieren a nuestro amado Abba. Él como varón de guerra nos ha hecho su esposa, su amada. Y esto es maravilloso. Yo creo que esto ya le está cambiando un poquito la manera de mirar. Veamos el tema del Kiddushin. El varón, dice, la costumbre hebrea hace lo que se conoce como Ekadesh, o separación, apartando así a esa mujer que ha escogido de todos los demás varones. Perdón que ahí se me ha pegado las palabras. De todos los demás varones, él la aparta. Solo es para mí. Y eso nos lleva también entonces a entender que esa frase que el varón hebreo decía en la boda es Harei at mekudeshet li, significa que estaba separada o consagrada para mí. Tú estás separada y consagrada para mí. Desde esa consagración, ella se hace una mekudeshet, la única, la especial, la diferente para el varón que la escogió, la consagrada a su marido, la inaccesible para otro varón. Y aquí es donde, antes de venir a eso que acabo de colocar, me gustaría sí o sí que usted se quede pensando conmigo. Dejo aquí, abro la pantalla, nos comunicamos usted y yo, y nos empezamos a comportar como hijos que no están en la necedad de la tradición, donde lo único que vemos es la literalidad del texto y no nos damos cuenta de la profundidad, no del texto y de su contexto, sino del contexto de todo el mensaje de la Torá. Hay una estructura espiritual que Vayikra, justamente como un manual de terapia sanador, permite que el ser humano, sea varón o mujer, lo entendamos. Antes que tuviese lugar la creación, lo único que existía era el Ein Sof, el infinito. Entiendan eso, el infinito, el imposible de definir, el imposible de encerrar en conceptos. Y por lo tanto, esto ya rompe todas las tradiciones que han fundamentado a las religiones y han hecho que las mentes dogmáticas que se desarrollan desde que un varón o una mujer nacen y son raptados por las tradiciones de creencias que sus padres les dan, ellos han hecho que
que la divinidad sea encerrada en el concepto de un nombre, pero el nombre o los nombres que nosotros conocemos no habla de quién es el eterno, sino simplemente habla de cómo el eterno se manifiesta. Y entre todos esos nombres está ese bendito tetragramaton, el Yud-Het-Vav-He. La infinita luz del Ser Supremo, Ein Sof, no hace otra cosa que manifestarse desde lo que hace en la creación. Por tanto, cualquier discusión sobre la obra de la creación comienza siempre por Ein Sof. Esta luz del infinito es absolutamente simple, sin matices. Existe en su plenitud nada más por el hecho de existir. No necesita ser explicada su existencia porque no tiene existencia como tal en cuanto a origen, en cuanto a fuente. Es la fuente de la existencia y por eso es Ein Sof. Es imposible definirlo desde la existencia, pero sí es posible conocerlo por lo que él en la existencia hace. Todos sabemos, ya lo hemos explicado, que la creación comenzó con la contracción de este Ein Sof, de esta luz infinita. Sin embargo, la existencia del mundo tal cual lo conocemos siempre está sujeto a cómo él se manifieste en sus acciones. Y aquí es donde quiero yo citar a lo que el sabio Filón de Alejandría, un judío entre el siglo I de nuestra era, en realidad él está entre el siglo anterior a nuestra era y el siglo I de nuestra era. Él nace a mitad del siglo anterior de nuestra era común y fallece en la mitad de nuestra era común. Pasó de las dos eras, ¿no? Y él explicaba en sus escritos que Elohim no es comparable con nada y por eso no puede describirse en términos de género próximos más diferencia específica. Elohim, lo que se traduce a veces en las versiones como con la palabra Dios, carece de predicados, decía él en su obra, y esto es maravilloso. Por lo tanto, no puede conocerse excepto a través de sus actividades y productos. Él dice que en sí misma la completud de Dios es incompatible con la creación de seres inferiores. Sería contradictorio que lo perfectamente único completo se exteriorizara en múltiples imperfectos. Pero aquí habla entonces, y todos los sabios de la Torah lo explican, de la naturaleza bipolar de la existencia. Hay una naturaleza bipolar que permite, está incluida y alude a esta afirmación que está en el Talmud, de que todo el santo, bendito sea, creó en su mundo, lo creó masculino y femenino. Estoy citando el Talmud Baba Betá 74b. Masculino y femenino. Se refiere primariamente a los pares opuestos conceptuales tales como cielo, tierra, trascendencia, inmanencia, revelación, ocultamiento, misericordia y justicia, día, noche, sol, luna, mundo actual, mundo venidero, y por sobre todo la bipolaridad que expresa estas dos fuerzas creadoras, que es varón y mujer. Y aquí es donde ustedes se dan cuenta por qué esta parashá, que tiene 51 mandamientos, son 64 versículos, pero con 51 mandamientos, nos hablan de lo importante que es captar que solamente Yahvé se manifiesta cuando en la tierra hay un varón y una mujer que tienen la armonía de esas dos fuerzas creativas que son lo masculino y lo femenino. Y por eso también podemos decir que un verdadero matrimonio que no se hace dentro de las tradiciones humanas forjadas por dogmáticas u opiniones religiosas, sino que se hace desde la revelación, siempre va a ser la vasija especial o el mishkan particular desde donde el Eterno va a hablar a las naciones. Y aquí vamos entendiendo entonces qué es Kadosh. Kadosh, que de ser santo, no tiene que ver con lo que es inaccesible en cuanto a un Dios que no se deja tocar ni conocer, sino que justamente porque es el perfecto otro, que no puede compararse a nada de lo creado, necesita una especie de eones o intermediarios y dioses en el medio para que lo encuentren. No. Al Eterno se lo encuentra en el interior del hombre, donde está esta imagen que justamente debe ser santificada. Y eso tiene que ver con el uso
perfecto de la sexualidad. Y aquí es donde yo sí empiezo, entonces, con ustedes, a que miremos algunas cosas más. Vuelvo a nuestro compartir y miramos desde la última, ya vamos terminando ya, estamos en el nudo, y estoy apareciendo aquí con, voy yo a desaparecer para que lo entiendan mejor, con Deuteronomio 23:17. Lo vamos a buscar, Devarim 23:17, y aquí se encuentra realmente algo muy especial. Ustedes están viendo allí algunas esculturas de la India que tienen que ver con la prostitución sagrada que se ejercía en muchas civilizaciones, era muy normal, pero perdón que no lo tenía abierto, así que yo tengo que estar ahora abriendo Deuteronomio 23, y ahora sí, pido disculpas por la demora, pero ustedes ya me conocen y me aman como yo los amo, así que voy a leer el 17. Dice de esta forma, el Deuteronomio 23:17. Él vivirá contigo en el lugar que mejor... No, estoy leyendo mal. Discúlpenme, voy a asegurarme del texto. Voy a ir al texto en sí. Déjenme llegar al mismo. Solo le pido paciencia. Estoy leyendo algo que no es. Y ustedes no merecen que yo les lea un texto equivocado. A ver, voy a Deuteronomio y vamos a estudiar. A ver, déjenmelo. Creo que yo lo tengo aquí. Acá está. Bien. Vamos entonces a leerlo. Aquí está. Deuteronomio 23:17. No habrá prostitutas de culto pagano de las hijas de Israel, ni habrá prostitutos del culto pagano de los hijos de Israel. Estamos definiendo la palabra kadosh. Y allí la palabra prostituta se dice kedeshá. Kedeshá tiene que ver con kadosh, prostitutas. Y la palabra prostitutos, mal traducido como la palabra sodomita, se dice kedesh. También tiene que ver con kadosh. ¿Y qué es kedeshá o kedesh? Lo que está apartado para un servicio. Y ahí es donde nosotros encontramos en Levítico justamente 23, del 24 al 26, el llamado que tiene el varón o la mujer redimido. Cualquier varón o mujer redimido está llamado a esto. Leemos entonces Levítico 20 y el versículo 24 al 26 expresa lo siguiente. Por eso a ustedes yo les digo, tomen la tierra de ellos, yo se las daré a ustedes para que la hereden, una tierra de la que fluye leche y miel. Yo soy Yud-Heh-Vah-Hei, Elohim de ustedes, que los distingue a ustedes de los otros pueblos. Distingue, recuerden la palabra kadosh, distinguir, lo distinguido. Sigo, de modo que ustedes deberán distinguir los animales puros de los impuros y las aves puras de las impuras. No se hagan despreciables a causa de animales, aves u otras criaturas. Yo separé de ustedes por ser impuro. Yo los separé de ustedes, a esos animales se refiere, por ser impuros. Y ahí vuelvo a usar la palabra kadosh. Ustedes serán sagrados, kadosh, para mí, pues yo, Yud-Heh-Vah-Hei, soy sagrado, kadosh, y yo les separaré a ustedes de las naciones, kadosh, para que sean míos, pero apartados para un servicio. Entonces sí que podemos captar mejor cuando en Hebreos capítulo 12, 14 se nos insta a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, se dice allí, nadie podrá ver a Elohim. Así es como el autor de los Hebreos, refiriéndose a esta idea y particularmente a Levítico 20, del 24 al 26, está exhortando a todos aquellos que están caminando en la Torá, que no estén mirando la fisicalidad, sino que se estén ocupando y preocupando de trabajar en ser santos. Entonces, cuando venimos a la palabra, vamos a encontrarnos con esto que está aquí. Lo voy a leer en castellano, que dice así: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Así pareciera que no tiene nada que ver con la palabra kadosh. Devarim 22:9, Deuteronomio 22:9,
no tienen nada que ver, aparentemente, desde el castellano, con la palabra Kadosh. Pero yo dije que toda traducción es una tradición. Por lo tanto, vamos a atravesar toda la tradición y las traducciones y nos vamos a ir al original. Aquí lo tenemos al original. Lo tisra karmehakilayin pen tikdash. Tikdash. Hamlea hasera sher tisra udbu hat hakarem. Estamos viendo lo que he remarcado allí, el Kedash. El Kedash, ¿se acuerdan? Lo vimos recién en esa expresión aplicada a cuando hablábamos de dónde viene Kadosh, ¿se acuerdan? Separar, aprender a separar. Y por eso se daba la orden de que no debía haber ni prostitutas, Kedashá, ni Kedesh. ¿Saben que la expresión Penti Kedash debería ser traducido así? No sea que se prostituya o se santifique. A ver, volvamos a la expresión en español. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se prostituya o se santifique tanto la semilla que sembraste como el fruto de tu viña. Así debería quedar. No sea que se prostituya o se santifique. ¿Cómo que se santifique o se prostituya? Nosotros cuando vimos que Yahvé hace que se inaugure el Mishkan, que se construya el Mishkan, dijimos que justamente era una herramienta cósmica que permitía a toda la nación de Israel una capacitación para manejar estas dos fuerzas de lo masculino y lo femenino a fin de poder controlar todas las leyes de la fisicalidad. Y nosotros aquí nos estamos encontrando con un llamado. La mezcla no es buena en las áreas de la fisicalidad. Y la mezcla afecta a la semilla, la será. Es muy importante ver esto. Cuidado con la será. La será, que se traduce allí como semilla, hamlea a será, es la codificación de dos cosas. Por un lado, la palabra del Eterno, y por otro lado, la simiente de la mujer. Es decir, Mashiach. Y cuando venimos entonces a esta bendita porción llamada Kedoshim, nos damos cuenta que el Eterno nos está enseñando a ser santos como Él es santo, sí. Pero ¿qué es esto? El cuidar el propósito que se esconde en el ser un ser humano. El cuidarnos de no pecar, de no hacer lo que no conviene, particularmente porque en nosotros está la tarea, como lo expliqué recién, de hacer que por nuestro estilo de vida la justicia se manifieste en forma de seres humanos. Israel, vamos a su historia, allí en el monte Sinaí había sido tomada como esposa, había sido apartada solo para el Eterno. No podías pertenecer a otros dioses. Y eso queda bien claro en la enseñanza que el Eterno deja a aquellos que son sus hijos. La orden de ser Kedoshim es seguida por una serie de toratinos, leyes, 51 en total, y encontramos que esto es base para todas las demás preceptos que también están. No solo cubren estos 51 toratinos, leyes que hay aquí, mandamientos, no solo cubren un área de la vida del ser humano, sino muchas áreas de ese ser humano manifestado como varón o mujer que mantiene la armonía de su sexualidad en misión, no en placer. Se habla de la relación de los padres, se habla de guardar Shabbat, de no tener ililín, ídolos, de aprender a hacer acercamientos en formas correctas, de aprender a dejar los productos del campo para que los que menos tienen justamente disfruten. Se habla de no hurtar, de no engañar, de no mentir, de no jurar en vano, de no oprimir al más débil, de no robar, de no retener salario al jornalero, de no maltratar al minusválido, de temer en todo tiempo al Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas toratinos, leyes, todos estos misbotos, mandamientos, hacen que el pueblo de Israel sea Kadosh.
apartado de las demás naciones para que tenga una conducta diferente, solo separado y exclusivo para Yahvé, porque allí se guardaban dos cosas: la instrucción que un día beneficiaría a todas las naciones, y por sobre todo en cada código genético de los descendientes de Abraham, lo que se puso en los lomos de Abraham, la promesa de Mashiach. O sea que aquí tenemos algo maravilloso a entender. En Kadoshim se nos explica que cuando nosotros nos comportamos en conductas mesiánicas, lo que generamos son, valga la redundancia, generaciones de sadiquín, es decir, de justos. Y lo que aprendemos aquí es que la vida entera, lo práctico de nuestra vida cotidiana, es justamente siempre una evidencia de que estamos en una relación amorosa con el Eterno, una vida matrimonial, un alma en vida de alianza matrimonial con Yud-Het Vay-He. Es decir, que todo lo que hagamos lo hacemos como una esposa, en el día a día lo hace pensando en su amado. Todo lo que hacemos lo hacemos para Yud-Het Vay-He. Ser Kadosh es vivir íntegramente para el Eterno. En la vida, para ser Kadosh, no hay que tener doblez, no hay que ser hipócritas. Lo que más combatían las primeras comunidades que seguían a Yeshua. Cuando tú eres una persona Kadosh, no tienes una forma de ser en tus momentos de oración, en tus momentos de alabanza con Yahvé, y luego en tu vida diaria una forma de ser totalmente diferente, más acorde quizás a lo que la gente de la vida reptiliana, del sistema reptiliano tiene. Ser Kadosh incluye siempre todo lo que se hace. Ser Kadosh involucra mi vida 24 horas, 7 jornadas de la semana. Por eso ser un Kadosh tiene que ver con un estilo de vida, el que maneja la Kedushá, que es esto que yo explicaba recién, la capacidad de trabajar para que la luz que se esconde en cada circunstancia sea dada, obligar a que las circunstancias me den lo beneficioso, y lo beneficioso es que hay chispas de luz en cada cosa que pasa. Hay chispas de luz en mis relaciones, en mis tratos, en mis convenios, en mis compras, en mis ventas. Hay chispas de luz en todo y tengo que cuidar que esa chispa de luz salga. Por lo tanto, y especialmente debo cuidar mi sexualidad, y particularmente a la hora de hablar de matrimonio. Ser Kadosh incluye todo lo que hago los 7 días de la semana durante sus 24 horas. Es decir, que ser Kadosh no es andar en lo místico, como la palabra santo del latín lo explicó desde los dogmas. Ser Kadosh no es vida mística, no es vivir en las nubes. Ser Kadosh no es estar encerrado en un monasterio, lejanos a la sociedad. Ser Kadosh es reflejar carácter mesiánico, el carácter de nuestro amado esposo, cumplir con las obligaciones que él como esposo nos da para nuestro diario vivir, tener citas con él en sus festividades, reflejar que él es justamente el que se ofrece como padre a las naciones. Ser Kadosh es ser nada más ni nada menos como Yeshua. Por eso en las primeras comunidades esto se trabajaba muy bien. El apóstol Kefas o Pedro decía: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en la ignorancia que habitaban, sino que así como aquel que los llamó es Kadosh, así también ustedes sean Kedoshim en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: Sed Kedoshim, porque yo soy Kadosh. Y quiero con esto cerrar, porque nuestro amado Dios es Kedosh, Kedosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él es el que merece todo imperio y poder, obviamente, pero Él quiere que nosotros seamos como Él es, capaces de tener el imperio sobre las circunstancias, no que éstas imperen sobre nosotros, obligándonos a actuar en animalidad, sino que nosotros usemos estas dos fuerzas de lo masculino y lo femenino en total armonía para hacer que el mundo se rectifique y se transforme. Todo esto ha sido Kedushim. Queda cosas hermosas para mañana y para el Shabbat. Nos veremos en el aula y donde puedan preguntar. Pero me pareció muy oportuno darnos cuenta que ser Kedoshim es mostrar una vida de alianza matrimonial entre nuestra alma y el Espíritu del Eterno. Que su presencia los esté realmente acompañando, bendiciendo. Gracias por estar conmigo en esto. Realmente los amo.